Hola amigos, este es un nuevo video, esta vez con la cara completamente lavada porque les voy a mostrar cómo superé mi parálisis facial. Si tienes algún problema en este momento o conoces a alguien que esté con su parálisis facial o con secuelas de parálisis facial que a la fecha no hayan redimido, esto es para ti. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas exactamente cuáles fueron los pasos que tomé, ejercicios, todo. Y si te interesa este tema, te invito a que le des un like, suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y empezamos. ¿Por qué tuve parálisis facial? Mucha gente tiene parálisis facial principalmente por el estrés, ya sea emocional o ya sea un estrés metabólico, diabéticos, hipertensos, con alguna enfermedad, y es que les puede dar una parálisis facial, o a raíz de una cirugía, como es mi caso. Bueno, en enero del 2020 me operé, aquí tengo la cicatriz, se puede ver, de un tumor de Warthin. Es un tumor benigno, es decir, no es canceroso, pero tampoco debemos de traerlo ahí. La parálisis facial que a mí me dio fue en el lado, del lado de la cirugía, y ocasionó que pues no pudiera yo mover la boca, no podía yo hablar normalmente. Miren, les voy a explicar cómo es el nervio facial y para eso les guardé esto. Este ramito de uvas de las del 31 de diciembre, para el año nuevo, cuando lo vi dije, oh, este está perfecto para platicarles del nervio facial. Miren, el nervio facial viene de la cabeza, pasa por detrás, así como las tiene el ramito de uvas, hace muchas ramitas, viene hacia acá abajo, otras ramitas hacia arriba, ¿sí? Y así va inervando igual del otro lado de la cara. Al momento que a mí me hacen la cirugía aquí, hubo un daño, pongamos a este nivel. Mientras más alto sea el daño, imagínense que el daño hubiera sido a esta altura y entonces es que resulta una parálisis en un lado de la cara. En mi caso, el daño fue en la parte de abajo y por eso es que la parálisis fue más bien inferior. Tuve una parálisis facial ocasionada por una cirugía. Es decir, el daño al nervio es mayor, entonces es mucho más difícil revertir las secuelas, lo que sucedió en la cara. Si ven que doy mucha explicación es porque uno de mis lemas como médico es hablarle a mis pacientes, hablarle a la gente en los términos más comunes, coloquiales que existan. Soy enemiga de los términos médicos. ¿Por qué? Porque ese es el problema número uno entre médico y paciente, que no nos entendemos. De hecho, después de ver que hubo muchos amigos que fallecieron hasta la fecha, por el problema del coronavirus, escribí un libro y precisamente ahí hago énfasis en que no términos médicos, para que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer, cómo se puede cuidar, etc. Bueno, pero esa es otra historia. ¿Quieren el libro? Se los dejo en la cajita de la descripción. Ahí está el link para que lo puedan adquirir en Amazon. ¿Qué hice? Al principio te dan cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio muy potente, pero tiene efectos secundarios. La cortisona no se debe de tomar sin indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque te puede hacer daño y ocasiona muchos trastornos graves. Entonces se debe de tomar una dosis baja, luego irla elevando, mantienes una dosis durante unos días y luego la vas bajando gradualmente también. Y ahora les voy a decir, ¿qué ejercicios? ¿Qué aparatito me ayudó muchísimo? El masaje y tomar ¿qué? Vitamina D, vitamina C, también vitamina B, que la puedes encontrar en los huevos, la leche, el pescado, la carne, el salmón, las verduras verdes. La vitamina C la encuentras en los cítricos, como ejemplo naranjas, pomelos o toronjas, pimientos rojos y verdes, el kiwi, brócoli, fresas, melón, tomates. La vitamina D la encuentras en mayor cantidad en el atún, salmón, el hígado y en la luz del sol. Asoléate al menos 15 minutos al día
evitando las horas del mediodía. Pero para más fácil, mejor toma un complejo vitamínico que sea rico en vitamina B. Solamente te tomas una pastilla al día. Tomar más no te resulta en mayor beneficio. Y prácticamente eso es suficiente. Algún analgésico para el dolor, porque pues sí queda dolor al principio, pero si tu parálisis no fue por una cirugía, puedes tener dolor del lado de la cara que contrae más. Vamos a hacer unos masajes. Hay dos cosas importantes. Este es el tipo de masaje. Tú vas a hacer un masaje en los dos lados de la cara, ¿sí? Siempre como estirando, así te pones chinita, chinita. Luego estiras, estiras las cejas. Si tienes una parálisis de Bell, tienes el ojo completamente caído, pero semiabierto, de hecho no se cierra, tienes que ponerte gotitas y un parche en la noche para que se mantenga cerrado. Y un parche bien sujeto, no se te vaya a caer a medianoche y no te des cuenta, y la parte exterior de tu ojo esté sin lágrimas, lo cual puede derivar hasta en una úlcera corneal. Es con las yemas de los dedos. Vamos a ponernos una cremita o un aceite. Puede ser la crema que usas en la cara o aceite de oliva. Un poquito de crema. Dibujo una línea aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, así, así. Aquí abajo. Hacia arriba, para que no se cuelgue la piel. ¿Miran la incidencia tan grande de parálisis que hay? Ahí está. Bueno, ese. Luego vas a hacer golpeteos con las yemas de los dedos. Con esto vamos a aumentar la inervación. Ya estoy con un término médico. Vamos a activar que los nervios trabajen. Los nervios son los que llevan la carga eléctrica para que se mueva el músculo. Ok, vamos a hacer esto. Con esto también hacemos un drenaje linfático, muy bueno para la cara. Así, en toda la cara, si se fijan, nos vamos por partes, ¿sí? Al principio no podía hacer esto porque me dolía. Es así. ¿Ok? Bueno. Aquí y aquí, hasta el cuello. Acuérdense que el facial tiene sus ramificaciones hasta abajo. Otra puede ser esta. Movimientos circulares. Se siente bien rico. En la misma zona, así, hacen sus líneas. Aquí, 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 aquí. Ok. Aquí, aquí, aquí. Así. ¿Cómo ven? Ok. Bueno, circular. Los ejercicios, vamos a empezar por la frente. Primer ejercicio. Les dije, yo lo voy a hacer poquito, ustedes lo pueden hacer 10 veces. Primer cuestión importante es, tu lado sano tiene más fuerza que el lado enfermo. El lado enfermo por eso está flácido. Entonces, si hacemos los ejercicios igual de los dos lados de la cara, sería lo mismo que si un fisicoculturista hiciera ejercicio con los dos brazos o dijera, voy a fortalecer el brazo derecho nada más. Entonces el brazo derecho se le pone así súper fuerte y el otro queda más débil. Este lado de la cara está fuerte porque está normal y este lado de la cara, tu lado dañado, está débil, está paralizado. Entonces si los ejercicios los hacemos igual, estás fortaleciendo más este lado y entonces este lado va a dominar. El lado normal va a dominar y entonces más va a jalar el lado enfermo de la cara
y va a ocasionar esto. ¿Cómo puedes hacer? Porque no puedes mover la frente nada más de un lado. Entonces te sostienes así, pones tus deditos y hacia abajo y entonces haces esto. Cerrar y abrir los ojos con fuerza. Vamos a sostener este para que disminuya un poco. Ustedes se van a dar cuenta que de todos modos se sigue moviendo, pero ya lo disminuyes un poco. Vamos a abrir las alas de la nariz. Chequen. Se ve chistoso, ¿verdad? La boca. Por ejemplo, este. Te ves feo, pero es necesario. Sonríe. Ahora vamos a inflar un globo. Este movimiento es dificilísimo. De hecho, se infla nada más un lado de la cara. Pero entonces sostienes tu lado de la cara sano y haces esto. Otro ejercicio es bajar la boca. Déjenme ver. Así. De los dos lados. Incluso, si ves que no puedes, jálalo. Jala tu lado malo para activar el músculo. Jálalo, jálalo, jálalo. ¿Vas a hacer esto? ¿Un beso? Bueno, un beso. Y luego lo mantienes. Y vamos a hacer boquita de pescado. Con la parálisis te va a costar muchísimo trabajo, pero hay que ser fuerte, como todo en esta vida. Se trata de que muevas toda la cara. Este es otro. Sirve para bajar la papada también. Este. Cerrar y abrir los ojos. Mover. Ahora, es bien importante que tomemos en cuenta como ejemplo. Si tú guiñas el ojo, yo por ejemplo con este lado puedo hacer esto, pero con el derecho no puedo. O sea, no puedo, se me abre la boca. Ok, o sea, como que está conectado el ojo con la boca. De este lado sí puedo, lo normal, no, o sea, desde antes. Ok, si tú haces malos ejercicios, puedes provocar lo que se llama sincinesias. ¿Qué es una sincinesia? Es que se inerva, así se le llama cuando estás recuperando a ese nervio que está dañado, se empieza a inervar mejor esas áreas y por eso es que empieza a haber movimiento en eso que está paralizado. Si estás haciendo con mucha fuerza el ejercicio porque es de poder y entonces cierras el ojo para que se te abra la boca, se empieza a inervar de manera incorrecta. Y entonces es lo que sucede, de que te quedan secuelas como por ejemplo que cierras el ojo y se te abre la boca. O al hablar, con el movimiento de la boca, se te está cerrando un ojo. Y es bien difícil de revertir. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, sosténganse el lado bueno de la cara y hagan más ejercicio del lado que está dañado. Se trata de que haya un equilibrio. En una parálisis tienes completamente sin movimiento el lado afectado.
Entonces, si estás haciendo los ejercicios hacia los dos lados, estás sobreestimulando y más fuerza va a tener para que el otro no trabaje. Cuando tienes parálisis, vas a decir, pues si no se me mueve nada, no importa, estás haciendo el movimiento. Que no se te cierra, tú te lo cierras. Y así vas haciendo que ese músculo trabaje. ¿Qué quieres hacer así, con el lado débil y pues no sale? Bueno, vas a hacer que el lado bueno no trabaje tanto y que el lado malo, el lado con parálisis, haga todo el esfuerzo para que se hagan los movimientos sin conectar una zona con la otra. Es decir, estoy trabajando el ojo, trabajo el ojo. Hay otro secretito que me ayudó muchísimo también. Se los presento. Esto es un rodillo de jade. Hay un rodillo de cuarzo rosa, pero tiene otras funciones. Hay otros con puntitos que también les podrían servir, pero el de jade, es el más fácil de encontrar y se usa así. Bueno, esto se usa mucho para cuestiones de belleza y se usa frío, lo metes al refrigerador. En este caso lo vas a tener a temperatura ambiente, bien importante, a temperatura ambiente. Y entonces, ya hiciste tus ejercicios, ya hiciste tus masajes y esto lo vas a ocupar. Acuérdense, este es mi lado dañado, entonces voy a hacer esto. Acá hasta la cicatriz. Esto nos va a ayudar a que las terminaciones nerviosas que están dañadas se estimulen. La finalidad de todo el tratamiento de parálisis facial es estimular las fibras nerviosas que están dañadas. Siempre hacia arriba, si se fijan, ¿sí? Ok, este es para los ojos. Entonces, ahorita continuamos. Así, otra vez esa línea así y otra vez esa línea así. Cuando menos 5 movimientos por cada lado. Yo hago menos. Ok, puedes hacerlo también del otro lado. Pero si acá hiciste 5, acá vas a hacer 1 o 2. ¿Ok? Hasta el cuello, llegando hacia la oreja. Aquí, hacia arriba. Puedes levantar el párpado. Acá 5 veces, que es la zona dañada. Y aquí solamente 1 o 2. Ahora, este es el de los ojos. El de los ojos lo vas a usar así. Así. Siempre frente a un espejo para que te estés viendo. Es muy importante que todo lo hagan frente a un espejo, para que se estén viendo y sepan exactamente, para que vean si logran hacer los movimientos o tienes que forzar un poquito más. Así, y lo levantas, lo levantas, lo levantas, más, a ver, más del lado dañado. Aquí esta comisura también te puede ayudar, el lado chiquito. Este aparatito que es una maravilla, creo que lo puedes encontrar en Sanborns o algo. Yo lo compré en Amazon, ahí te dejo el enlace si lo quieres adquirir. Es muy económico, ya ni me acuerdo cuánto me costó, pero es muy económico. Otro factor muy importante, aparte de todo lo que puedas hacer como tratamiento, es mantener la calma. Da gracias a que ya te quitaste un problema, si es una cirugía. Sé que es muy difícil dar gracias si te da una parálisis de Bell por el estrés. Es difícil dar gracias, pero hay que dar gracias por todo. Pudo haber sido algo peor. Una parálisis facial por estrés pudo haber sido una trombosis,
un accidente vascular cerebral y sin embargo fue una parálisis que, si bien tiene cuestiones funcionales que te molestan porque no puedes comer, no te puedes lavar los dientes, pues lo estético, pero estás vivo y tienes solución. Nada más hay que hacer las cosas como deben de ser. No caigas en la depresión, porque es fácil caer en la depresión. Y parte de la terapia es, te tienes que olvidar del estrés que te genera este problema, porque si te obsesionas con que me veo mal y se acabó la vida para mí porque la cara la tengo chueca, entonces ese daño ahí va quedando. Pon en los comentarios si te gustaría que platicáramos de algo. Si podemos ayudar a alguien más, compártelo. Por lo pronto me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban, que le den a la campanita y que esperen el próximo video. Bueno, hasta la próxima. Bye bye.